Muy buenos días. El- Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la exposición del equipo 7. El día de hoy veremos el estilo internacional. ¿Pero qué es? Bueno, esto lo veremos a continuación. El estilo internacional es la mayor tendencia que tuvo relevancia en el siglo XX. Fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965. Sin embargo, su verdadero inicio fue en 1932. Dentro de estas fechas se reconoce como a Philip Johnson y Henry Russell como padres de este estilo. No queda de más decir que su verdadero representante no fueron ellos. Ahora sí, el estilo internacional tiene como características las líneas sencillas y funcionales, e igualmente este estilo maneja el acero y el concreto, paredes de vidrio y pilares de concreto, sobre pilotes, formas geométricas puras y simples, estas tales como cuadrados, rectángulos, cilindros, entre otras, y sin olvidar su sistema funcionalista. Igualmente es... Ahora, ¿dónde se encuentra la mayoría de las obras de este estilo? Bien, el estilo internacional se desarrolla en Europa Occidental. Es así que la mayoría de las obras provenientes de este estilo se encuentran aquí. Algunos de estos ejemplos son los siguientes. La Bauhaus en Weimar, Alemania. La Finca Wiesenhof en Stuttgart, Alemania. Caja de ahorros Rotterdam, Holanda. La Villa Saboya es uno de los principales precursores de este movimiento internacional en tanto a la vivienda. Por parte de Le Corbusier se nos entrega una casa con una gran ausencia de muros, asimismo mostrando a sus exteriores una gran implementación de las ventanas en todos sus alrededores. La Villa Savoye trata de conectar al usuario con el exterior, tal como se muestra en el sketch, gracias a la carencia de muros y asimismo a la implementación de ventanas a todos sus alrededores. Como se muestra en la imagen de las plantas, podemos ver cómo se utilizan los pivotes, los cuales se extienden hasta la planta superior para cargar la casa y el peso de esta, teniendo el desfase clásico de este movimiento en primera planta con la segunda. La Casa de Cristal fue una de las obras principales de Mies van der Rohe, siendo este simplemente una estructura de metal, la cual es forrada con paredes de cristal a sus alrededores, tratando de ser casi como un mirador, el cual conecta al usuario con la naturaleza y el exterior. De las características más inusuales de esta edificación es su estructura, ya que está diseñada para que en épocas de inundación ésta se encuentre separada de esta, así mismo como se muestra en la imagen, dando la ilusión de exilio con el exterior al usuario. El edificio Seagram es un icónico rascacielos ubicado en la ciudad de Nueva York y diseñado por Mies van der Rohe y Philip Johnson. Este rascacielos fue uno de los precursores del movimiento del estilo internacional y gracias a este desencadenando la propagación de este en toda esta ciudad. El edificio Seagram fue caracterizado por su uso del metal y el vidrio a sus alrededores, cambiando la visual anterior de los edificios corporativos de tener que usar piedras aparentes o ladrillos, dándole una visión más funcional y estética a las corporaciones, así como minimalistas, siendo este uno de los precursores de este movimiento internacional en la ciudad de Nueva York. ¿Qué motivó a los arquitectos a construir obras con este nuevo estilo? Se encuentra el deseo para desarrollar un nuevo estilo arquitectónico para una sociedad moderna, ya que con el tiempo la tecnología hace que se desarrollen nuevos sistemas constructivos y con ello todo esto cambia, toda la arquitectura se ve afectada. Y estas ya no se encuentran con los elementos decorativos que se habían estado utilizando anteriormente, como lo hacían en el gótico o el romántico, ya que los arquitectos se cansaron de la arquitectura muy saturada en las fachadas. ¿Cuál es el procedimiento de su construcción? Se caracterizaba por tener formas geométricas simples, como lo es el cubo, el cono, el cilindro y la esfera. Estas eran súper visibles en todas las fachadas de todos los edificios.
Cuenta con elementos prefabricados y que fuesen desmontables. También defiende mucho el uso de las fachadas libres con una proyección de edificios de adentro hacia afuera. Como ejemplo de sistemas constructivos está la Villa Saboa, creado por el arquitecto Le Corbusier. Es una casa habitación con un sistema constructivo de una unidad de mampostería de concreto y cubierta. El clima de este proyecto es templado, el contexto es rural o suburbano. Es del estilo moderno y un temprano y clásico ejemplo del estilo internacional, que se sostiene sobre el pasto un plano delgado de pilotes de concreto, con ventanas de gasa y una azotea con una superficie de cubierta y algunos toques de figuras curvilíneas en las paredes. Como ejemplo, entre los arquitectos que implementaron el estilo internacional en sus obras encontramos como ejemplo al área residencial de Södra Ängby en el oeste de Estocolmo, Suecia. Aquí se mezcla un estilo internacional o funcionalista con los ideales de la ciudad jardín, abarcando más de 500 edificios, la mayoría de ellos diseñados por Edvin Engström. Otro ejemplo tenemos a Le Corbusier con sus modernas ideas de una vida altamente funcional, dio forma a lo que hoy se conoce como el estilo internacional, una estética radical dentro del modernismo clásico. Por otro lado, en junio de 2017 la UNESCO proclamó la ciudad universitaria de la UNAM Patrimonio de la Humanidad debido a su relevancia y contribución en términos de movimiento de estilo internacional. Fue diseñada en base a un plan maestro creado por el arquitecto Enrique del Moral. El estilo internacional es una declaración en la era moderna. Tiene como propósito el reducir la arquitectura a su forma más pura, celebrando el arte de construir. Sin ningún esfuerzo por ocultar los materiales de construcción, se vuelve una expresión de pura honestidad. Es económico en sus elecciones, se niega a desperdiciar espacio, dinero o esfuerzo artístico en ornamentos innecesarios. Y es abrumadoramente práctico en el uso del espacio. Siguiendo su lema, la forma sigue la función. El estilo internacional se caracterizaba por tener una arquitectura racionalista. Esto quiere decir que las líneas eran sencillas y funcionales, donde la geometría se basaba en rectángulos. La estructura de los edificios eran uniformes, basadas en ángulos rectos y en una armonía conseguida por la proporción y la geométrica. Las edificaciones se mantenían puras y la línea recta predominaba en el exterior de las fachadas, como podemos ver a continuación. Un ejemplo más claro de esto sería como la imagen que les presento del lado derecho sobre un rascacielos, que se los pueden encontrar en Nueva York. El estilo internacional se caracterizaba por tener otra característica del estilo internacional, el cual podemos observar en las imágenes, son las cubiertas planas y sobre todo las ventanas. Estas deben ser rectangulares y grandes y de ser posible con marcos metálicos ligeros para interrumpir lo menos posible con la estética de esta. Hablando de los colores, estos debían ser de color natural y material, mayormente gris, negro y blanco. Existían patios centrales vacíos y se utilizaban los voladizos. Las superficies se mantenían lisas y pulidas, por lo que la ornamentación era nula en este estilo. Hablando de los materiales, los que predominaban en este estilo eran los de uso industrial. Mayormente era el acero, el hormigón y el vidrio. Hablando de los materiales, los beneficios. Número 1. Los materiales. Para este estilo se implementó el uso del hormigón armado, el cual consiste en agregar varillas de acero en el centro del concreto para fortalecer la estructura. Al igual, la aleación del acero, que este se refiere al reforzamiento del material con elementos químicos para mejorar sus propiedades mecánicas. Esto nos llevó al punto número 2, estructuras más resistentes. Con estos materiales reforzados se pudieron fortalecer muros, voladizos, vigas o columnas. Punto número 3, la funcionalidad. Para este estilo, los arquitectos se basaban principalmente en los requisitos del usuario. Esto para garantizar un mejor funcionamiento del edificio o construcción, cumpliendo satisfactoriamente las necesidades del usuario. Beneficios. Número 1, los materiales.
Desventajas. Número 1. Los diseños simples. Para este estilo se utilizaban más las formas rectas y superficies lisas, y por lo generalmente se trataban más de plantas alargadas. Esto hizo que disminuyeran los ornamentos decorativos. Punto número 2. Los costos. La funcionalidad del edificio, el fortalecimiento de los materiales y el uso excesivo del cristal hizo que los costos se elevaran. Desventajas. Número 1. Los diseños